Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Se le escapó un gemido cuando Hana se hundió en las aguas calientes del onsen, semanas de estrés desapareciendo casi instantáneamente. Esto es lo que debería haber pedido para sus vacaciones. Técnicamente lo era, pero en lugar de 2 o casi 3 semanas de solo esto, había optado por pasar también algún tiempo en Konoha. Había sido agradable volver a ver a sus amigos y a su clan, pero ya estaba agotada y añadir a eso a los miembros del clan emocionados no le había hecho ningún favor. Probablemente fue bueno que Anko no hubiera estado allí también, porque eso probablemente la habría matado. Por supuesto, Anko estaba de regreso en Nami en ese momento hasta donde Hana sabía y la institutriz estaba casi segura de que él, ex Tokubetsu Jounin probablemente estaba causando estragos y preparando un dolor de cabeza para el regreso de Hana, intencionalmente o no. Una sensación de terror le recorrió la espalda al pensarlo e hizo todo lo posible por alejarla entre las brumas del onsen, pero solo tuvo un éxito moderado. La próxima vez que tuviera la oportunidad de tomarse unas vacaciones, tal vez debería asegurarse de que la mujer la acompañara. Sería bueno pasar tiempo con una de sus amigas y tendría la ventaja adicional de evitar que la mujer arruinara su país en su ausencia. No es que la idea de mantener a Anko alejada de los problemas durante las vacaciones le atrajera particularmente a la heredera Inuzuka. Tal vez si la próxima vez también llevara a su madre, podría cuidar de Anko y Hana podría pasar todas sus vacaciones en el onsen en lugar de sacrificar una semana para visitar Konoha. Suponiendo, por supuesto, que realmente tuviera la oportunidad de irse de vacaciones en un futuro próximo, el hecho de que ya estuviera intentando planificar las próximas antes de que terminaran estas probablemente no fuera una buena señal. No es que se lo reprochara a sí misma, y dudaba que Tsukuyomi lo hiciera tampoco, después del tiempo que había pasado en el complejo de Inuzuka, específicamente el tiempo que había pasado con su madre. Tsume tenía muchas preguntas sobre cosas como las sugerencias anteriores de Hana de casarse con Tsukuyomi, que solo habían sido parcialmente en broma. Al parecer, su madre no se lo había tomado a broma y había insistido en algunas explicaciones que Hana realmente no tenía. Bueno, sí las tenía, pero no creía que su madre fuera a apreciar que quisiera que se volviera a casar solo para poder pasar meses de vacaciones con todos los gastos pagos como hija de Tsukuyomi. Quizás lo entiendas, pero probablemente no lo aprecies. Hana no estaba segura de si el hecho de que Tsume nunca hubiera conocido a Tsukuyomi, al menos como Tsukuyomi, la perjudicaba o la ayudaba en algo. Pensándolo bien, definitivamente la ayudaba. Naruto había estado en la academia con su hermano, lo que los ponía a la misma edad, o a una edad muy cercana. Hasta donde la heredera Inuzuka sabía, su madre no estaba interesada en nadie de la misma edad que su hijo menor. Por otra parte, Hana tampoco sabía que a su madre le gustaban las mujeres, y Mai no era mucho mayor que Naruto, hasta donde ella sabía. Seguramente, el segundo al mando de Tsukuyomi era más joven que Hana, así que tal vez la edad no tuviera nada que ver al final. Tal vez esa era parte de la razón por la que su madre nunca se había vuelto a casar. ¿Había estado en el armario todos estos años y no se había dado cuenta? No. Hana frunció el ceño ante la idea. Eso era ridículo. Su madre no era el tipo de mujer que no sabía lo que quería ni tampoco era del tipo que habría tenido problemas para conseguirlo. Si su madre hubiera querido salir con mujeres jóvenes, Hana sabía que lo habría hecho y considerando el hecho de que su madre no era exactamente una persona sutil, había una gran posibilidad de que Hana hubiera aprendido eso mucho antes de que Tsume conociera a Mai. De todos modos, si la edad no fuera un problema, tal vez hubiera una posibilidad, aunque fuera mínima, de que finalmente lo intentara. Además, no había mencionado Sai que Mai había estado interesada en Naruto cuando lo conoció por primera vez. Si conseguir que su madre se casara con Naruto y tener a Mai como una especie de consorte conjunta era lo que hacía falta para poder tener vacaciones como el príncipe, entonces Hana haría lo que pudiera para que eso sucediera. O, como Tsume se apresuró a señalar después de haberle dado una buena respuesta, Hana siempre podía casarse con él. Supuso que probablemente habría peores perspectivas para ella si llegaba el momento, pero ese era definitivamente el tipo de plan que se dejaba en segundo plano en lugar de implementarse rápidamente. Ella no quería ser una especie de reina. De hecho, normalmente solo eran la esposa del daimyo, pero si se casaba con él, sería una reina, maldita sea.
Sin embargo, Hana quería ser una princesa y eso significaba que Tsume tenía que ser quien se casara con él. Bueno, si Mai se casara con su madre, eso la convertiría en su suegra, ¿no? Y si Mai se convirtiera en la consorte del daimyo, Hana no sería exactamente una princesa, pero sería algo parecido, ¿no? No, eso no era del todo correcto. Tal vez si Mai y Tsume se divorciaran y Mai de alguna manera obtuviera la custodia antes de casarse con Naruto. Los tribunales probablemente no aceptarían nada de eso, incluso si lograra lo que Hana buscaba. Maldita sea. Fue una pena que Hana fuera demasiado mayor para ser adoptada, de lo contrario esto sería mucho más fácil. No es que Gaara hubiera sido adoptado, según su conocimiento. Hana frunció el ceño al darse cuenta de eso. Tal vez Tsume no necesitaba casarse con el daimyo de Nami para que Hana se convirtiera en princesa después de todo. Hana no tenía idea de cómo hacer para facilitar eso, más allá de simplemente acercarse a él y pedirle ser su hija, pero tal vez si hablaba con Gaara él lo sabría. Tenía la sensación de que cambiar de dirigirse a él como Tsukuyomi-sama a papá no tendría el efecto deseado, especialmente con cómo eran algunas de esas chicas que se aferraban a él. Anko, en particular, probablemente ya lo llamaba así y no en el sentido de ser parte de los lobos. El ceño de Hana se profundizó. Ella era, técnicamente, parte de los lobos, ¿no? Si era así, ya era la hija de Naruto, en cierto sentido, así que ¿qué separaba a Gaara como príncipe de cualquiera de los otros hijos de Naruto? Con un resoplido de frustración, se dejó hundir aún más en las cálidas aguas del onsen hasta que el agua bajó suavemente entre su barbilla y su labio inferior. Esta manada, esta familia, ya era demasiado complicada. Su deseo de cambiar su posición, o tal vez de recuantificar o redefinir, solo iba a empeorarla. ¿Alguno de los lobos entendió todas las relaciones que existían entre ellos? ¿Lo hizo Naruto? Hana tenía la sensación de que, a pesar de comprenderlo mejor que la mayoría, Naruto probablemente ni siquiera conocía todas las diversas interrelaciones entre sus lobos y las otras facciones bajo su influencia. Ella no sabía si eso era triste o divertido, pero definitivamente era frustrante. La puerta de uno de los vestuarios se abrió, sacándola de sus pensamientos, y aunque no podía distinguir ningún detalle, pudo ver la silueta del recién llegado lo suficiente a través del vapor para saber su ubicación general. El golpeteo de sus pies descalzos contra la piedra caliente también ayudó en eso. Fue el suspiro que se les escapó mientras se deslizaban dentro del agua caliente lo que le indicó a Hana quién era. Los dioses sabían que ella había pasado suficiente tiempo cerca de él como para reconocer su voz, incluso si en realidad no estaba hablando. Pensé que tenías una cita para un masaje, Sai. Ella todavía no podía verlo, pero podría haber jurado que sintió que él arqueaba la ceja. Sí, fue 1 hora y media muy relajante. Parpadeó sorprendida mientras él continuaba. Es que has estado aquí tanto tiempo. Maldita sea. Hana frunció el ceño. El tiempo pasaba demasiado rápido ahora que por fin tenía algo para ella sola. A este ritmo, sus vacaciones prácticamente habían terminado. Sacudió la cabeza e hizo todo lo posible por desechar esos pensamientos. No la ayudaban a disfrutar de las vacaciones que le quedaban y tenía toda la intención de aprovechar al máximo el tiempo que estuviera fuera de la oficina. Ni siquiera me había dado cuenta. ¿Qué hora es? Casi mediodía, su silueta se encogió de hombros a través del vapor. Tenía pensado quedarme aquí 1 hora más o menos antes de encontrar un lugar para almorzar. Suena bien. ¿Te importa si me uno a ti? Ella lo vio encogerse de hombros otra vez. ¿Por qué no? No es como si yo tuviera que pagar la cuenta. Hana tuvo que estar de acuerdo, aunque se preguntó brevemente si quizás Tsukuyomi estaba siendo demasiado generoso cuando se trataba de sus vacaciones. Karura no tiene más que elogios para la forma en que manejas a Gaara y a Isobuime. La voz de Naruto sobresaltó a Mito del libro que estaba leyendo y se giró para mirar por encima del respaldo del sofá en el que estaba tumbada. Naruto-kun. Fue un susurro reverente y una plegaria esperanzada a partes iguales mientras se ponía de pie y se paraba junto al sofá. A primera vista, era obvio que quería correr hacia los barrotes detrás de los cuales él se encontraba, pero de alguna manera se las arregló para contenerse, ya sea porque estaba nerviosa o porque no quería alejarlo. En realidad fue un poco de ambas cosas, aunque ella nunca lo admitiría. Sus ojos violetas la miraban sin frialdad, pero ciertamente sin el cariño que alguna vez habían tenido. No delataban nada de sus pensamientos, y ella se encontró inquieta por el peso de ellos. ¿Has estado disfrutando de las visitas de tu sobrina y sobrino? Ah, sí, Naruto-kun. Es bueno tener compañía. Asintió ante su respuesta. ¿Y Naruto? Insistió.
¿también ha estado de visita? No muy a menudo, pero sí, ha pasado por aquí unas cuantas veces. De nuevo él solo asintió y ella no estaba segura de si sus respuestas eran lo que él quería oír. Sé que cuando pasábamos más tiempo juntos, solías presentarte como el más antiguo y el más sabio de los Biju. Su declaración rápidamente se transformó en una pregunta. ¿Es eso cierto? No estaba segura, al menos no al 100%, de si le estaba preguntando por su comportamiento anterior o si sabía más que sus hermanos. Decidió ir a lo seguro con su respuesta, por si acaso. Sí, me presenté así, y tengo bastante confianza en afirmar que es la verdad. Entonces quizás puedas ayudarme con un problema que tengo. Los ojos carmesí se abrieron ligeramente. Por supuesto, Naruto-kun. ¿Una oportunidad para ayudarlo? ¿Una oportunidad para demostrar que todavía había cosas que podía hacer por él? Absolutamente. Esta era la clase de oportunidad que había estado esperando, algo que la ayudara a volver a ganarse su favor para que pudiera aprender a confiar en ella nuevamente. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que pueda hacer por ti, lo haré. Estoy buscando una forma de permitir que Karura e Isobu salgan del sello y entren al mundo físico sin que se pierda gran parte, o nada, de su chakra. Preferiblemente, una forma que no corra el riesgo de que alguien más los selle en otro lugar. Era una tarea bastante difícil y, durante unos segundos, Mito frunció el ceño, pensativa. Nunca había oído que eso fuera posible, pero dudaba mucho que alguien lo hubiera intentado alguna vez. No sé de nada específico que permita eso, pero tengo entendido que ya estás usando clones hechos de su chakra, ¿verdad? Eso es correcto. Estos clones, Kage Bunshin, son idénticos al que usa la técnica y devuelven recuerdos al usuario, ¿no? De nuevo, correcto. Estaba empezando a pensar que sabía a dónde quería llegar con esto, pero le permitió continuar para asegurarse. Los clones creados con su chakra siguen siendo tuyos, pero quizás podamos encontrar una manera de que usen la técnica para crear sus propios clones en el reino físico. Entonces no importará si son atrapados, porque el clon puede ser disipado y solo tendrán tanto chakra como el clon necesite. Si aumentas tus reservas, tal vez incluso podrían usar tu chakra para ellos y no sería necesario el Biju chakra. No creo que hubiera podido llegar a una solución así, admitió Naruto después de una pausa. Sin duda tiene mérito, así que vamos a intentarlo. Su expresión se arrugó con recuerdos desagradables y planteó su siguiente pregunta en voz baja, tomándose su tiempo para transmitir lo máximo posible con lo mínimo posible. Esa noche, tomaste el control de mis cadenas de chakra, ¿no? Las cadenas que yo moldeé. Ella supo inmediatamente de qué estaba hablando y pudo ver a dónde quería llegar. Sí, creo que podría ser una solución viable para ti. Él asintió, agradecido tanto por el aporte como por su táctica de evitar los eventos de esa noche. Era un punto delicado que no parecía que fuera a desaparecer pronto. Veremos qué podemos hacer con eso. Gracias, Mito, has sido de gran ayuda. Por supuesto, Naruto-kun. Estoy aquí para ayudarte. Le dedicó una suave sonrisa, feliz de haber podido ayudarlo, antes de que el nerviosismo se apoderara de ella. Lo haré. Sí, Mito. Cuando descubras cómo permitirles salir de sus sellos, ¿me permitirán salir también? Se tomó un momento para considerarla, bueno, supuso que era tanto una petición como una pregunta. Después de casi un minuto, tenía una especie de respuesta para ella. Creo, comenzó lentamente. Eso sería algo que sería mejor discutir entre Naruto y tú. Si ella lo permite, compartiré cómo lo logramos. Sí, asintió con la cabeza tan lentamente y profundamente que casi se consideró una reverencia. Por supuesto. Gracias por considerar el asunto, al menos. Él respondió con un rápido asentimiento y se giró para irse cuando su voz lo detuvo. Naruto-kun. Sí, Mito. ¿Puedo tocarte? Abrió los brazos ligeramente, como si esperara un abrazo, con los ojos llenos de lágrimas de trémula esperanza. ¿Por favor? Lo pensó un momento. Aún le costaba confiar por completo en ella, pero era evidente que estaba decidida a volver a congraciarse con él y que había sido de gran ayuda. Seguramente eso merecía una recompensa tan modesta. Con un suave suspiro, él cedió, se colocó entre los barrotes y la envolvió en sus brazos. Ella prácticamente se desplomó sobre él, su torso temblando con el desesperado alivio de la esperanza cumplida. Gracias. Se quedaron así por unos minutos hasta que Mito se calmó y tuvo la oportunidad de disfrutar de la cercanía con su guardiana que tanto había extrañado.
Cuando Naruto se apartó, se inclinó para presionar un breve beso en el costado de su boca y la alegría que brilló en sus ojos carmesí era inconfundible. No se debe decir que Tsukuyomi no recompensó a quienes lo ayudaron, especialmente en asuntos relacionados con sus seres queridos. A pesar de su victoria, o quizás debido a ella, Kirigakure no tenía una sobreabundancia de shinobi de ningún rango. Con solo un pequeño puñado de Jounin, unas 2 docenas de Chunin y unos 50 shinobi de nivel Genin, no estaban en muy buena forma. Eso sin mencionar el hecho de que, aparte de algunos Jounin y un solo Chunin, ninguno de ellos había tenido ningún tipo de entrenamiento formal como shinobi. Kiri tenía una academia, pero aquellos que estaban en la rebelión no habían tenido ese lujo y habían aprendido en el trabajo o habían sido entrenados, brevemente, por algunos de los shinobi más hábiles. Solo Aku tuvo el beneficio de un aprendizaje, y eso se debió principalmente a que ella y Zabuza ni siquiera habían estado en Mizunokuni. Era triste admitirlo, pero la mayoría de las fuerzas de Mei habían sido, antes de la batalla final, solo de nivel académico y, si bien los shinobi de rango E podrían abrumar a algunos enemigos a través de los números, especialmente cuando eran hombres y mujeres adultos, no lo habían hecho también en un asalto frontal contra las fuerzas entrenadas de Kirigakure y más tarde contra los lobos. Había aclarado el asunto de darles entrenamiento formal, pero no de una manera con la que Mei estuviera contenta. El grupo ya tenía experiencia, darles un poco de entrenamiento real habría significado que Kirikagure, el nuevo Kirigakure, habría tenido muchos nuevos genin para ayudar a traerlo de regreso al escenario global. Dicho esto, Mei sabía que de todos modos no tenían los recursos para entrenarlos y, resultó que no habían tenido ningún trabajo para los shinobi que ella tenía. Así había sido hasta que recibió noticias del Hokage. Volvió a mirar la carta que sostenía entre sus delgados dedos y no pudo evitar una sonrisa burlona que tiró de sus labios pintados. Había esperado que él encontrara aceptable el acuerdo y se alegró de ver que había tenido razón. Esto no solo serviría para ayudar a pagarle a Konoha, sino que también le permitiría conseguir el trabajo que tanto necesitaba como shinobi y ayudar a Kirigakure a salir de las guerras de linaje y avanzar hacia el futuro. Pronto Shin Kirigakure no Sato recuperaría su lugar legítimo como una de las 5 principales potencias mundiales. Hasta entonces, sin embargo, tendría que hablar con Ao. Sus shinobi iban a tener que prepararse para el desierto. Un día de estos me acordaré de pedir algunas técnicas Doton, gruñó Ganju. O al menos algunos lobos que sepan alguna. Se hizo a un lado, tirando de Isaribi con él, para evitar otra palada de tierra que había sido arrojada descuidadamente fuera del agujero cerca del cual se encontraba. La parte principal de la base, la parte que estaba en el medio de la bahía, expuesta a cualquier cosa que quisiera meter la cabeza bajo el agua, había sido rescatable, más o menos. Con la ayuda de Guren se había hecho viable, pero eso no ocultaba el hecho de que prácticamente había sido reconstruido, y por eso, por órdenes originales de Tsukuyomi, se había hecho utilizable. Sin embargo, para la expansión, iban a utilizar la tierra en el borde sur de la bahía, el área que Orochimaru había planeado usar para almacenamiento. Bueno, no lo había planeado, ya que había una estructura, pero la palabra clave era estaba. Ya sea por negligencia o por un trabajo inicial de mala calidad, se había desprendido de la pared rocosa y había sido arrastrada hasta el fondo de la bahía. Afortunadamente, en ese momento estaba vacío y el puente cerrado que lo conectaba con el laboratorio principal había sido destrozado antes de arrastrar consigo todo el laboratorio. Las esclusas de aire redundantes a lo largo del puente y en la entrada del laboratorio también habían demostrado su valor y habían sido las únicas responsables de que el laboratorio hubiera podido recuperarse. Ganju casi hubiera deseado que no hubiera sido así. Probablemente hubiera sido preferible crear una base desde cero, incluso si sus muchachos estuvieran más acostumbrados a remodelar que a construir algo nuevo. Sabes que cavar un hoyo enorme aquí no es precisamente algo sutil, Ganju. Katsuri miró por encima del hoyo y arqueó ligeramente una ceja al darse cuenta de lo lejos que ya habían logrado cavar. Tsukuyomi-sama estaba muy decidido a que este proyecto no fuera descubierto. El hombre en cuestión se cruzó de brazos a la defensiva y emitió una mezcla de gruñido y resoplido. No es que tuviera otras opciones. Si el área de almacenamiento original hubiera permanecido, podríamos haber intentado expandirnos desde allí, pero no hay nada que indique que todas las partes de la roca hubieran estado estructuralmente sólidas. Lo último que queremos es que se inunde, especialmente porque el puente hacia el laboratorio tendría que permanecer abierto tanto para proporcionar oxígeno como para poder mover la roca que rompamos. Le dio una patada a una roca que por poco evitó caerse por el agujero y golpear a uno de sus muchachos.
Tal vez con Doton las cosas hubieran sido posibles, pero solo porque podíamos confiar en los resultados del jutsu para solidificar áreas de la roca el tiempo suficiente para despejar el espacio para colocar paredes de metal. Katsuri tarareó en señal de comprensión, o quizás solo para hacerle saber que lo había escuchado, y Ganju estiró el cuello para tener la mejor vista posible de los científicos de Orochimaru sin moverse. Oye, Orochimaru debe haber tenido algún Doton jutsu realmente bueno para todas sus bases, ¿verdad? ¿Doton? Los científicos intercambiaron miradas confusas. Bueno, él conoce muchos jutsu pero nunca ha usado Doton para hacer sus bases. Ganju abandonó su postura amplia frente al agujero para darse la vuelta. Pero todas sus bases están bajo tierra. No me estarás diciendo que todas fueron excavadas a mano, ¿verdad? Bueno, no. Fruncieron el ceño entre ellos antes de decidir finalmente que, dado que Ganju estaba haciendo este proyecto para Tsukuyomi, Orochimaru-sama aprobaría compartir posibles formas de garantizar que se hiciera lo mejor posible. Orochimaru-sama prefirió utilizar el ninjutsu del espacio-tiempo para la creación de sus bases. ¿Qué? Ganju sinceramente esperaba que Katsuri estuviera tan confundido como él, pero no se tomó el tiempo de mirar por encima del hombro para comprobarlo. En lugar de crear las bases bajo tierra, Orochimaru-sama las hace crear sobre la superficie normalmente y luego las mueve hacia abajo. Es un método muy superior, por lo que, por supuesto, lo hace de esa manera. Entonces lo construye y luego deja caer una base entera en un agujero enorme. Los científicos se mostraron ofendidos. No, por supuesto que no. Eso difícilmente representaría la sutileza de Orochimaru-sama. Dije que utilizó el ninjutsu del espacio-tiempo, ¿no? Sí, pero no me explicaste exactamente qué significa eso. ¿Cómo es que usa el ninjutsu del espacio-tiempo para sus bases? No intentarás decirme que solo hay una base y que se puede acceder a ella desde varios lugares del mundo, ¿verdad? Abrieron la boca para responder, pero se detuvieron. Esa no es una mala idea, en realidad. Sus compañeros asintieron, uno de ellos la anotó antes de que la idea se perdiera. Tendremos que presentársela a Orochimaru y ver si le sería de alguna utilidad en sus proyectos. Sacudió la cabeza. Pero en el asunto de las bases de Orochimaru-sama, el ninjutsu del espacio-tiempo se usa para mover la base de un lugar a otro. Kawarimi, Iraishin y el Kuchiyose no Jutsu son probablemente las técnicas del espacio-tiempo más notables. Lo que fuera que iba a continuar fue interrumpido por Ganju, que agitaba los brazos en un patrón vagamente en forma de X. Espera, ¿estás tratando de decirme que Orochimaru ha estado convocando sus bases en varios lugares? El científico parpadeó, pensándolo. Bueno, supongo que se podría considerar así. Es una simplificación exagerada, por supuesto, pero, en esencia, así es como funciona. ¿Cómo es posible que eso? ¿Entiendes lo estúpido que suena? Los puños de Ganju se plantaron firmemente sobre sus caderas. ¿Me estás diciendo que Orochimaru está creando contratos para edificios, cavando un hoyo a varias docenas de pies de profundidad y luego invocando una base completa a su alrededor? Eso no es lo que dije en absoluto. Ni me hagas hablar de dónde irían la tierra y el material existentes. ¿Acaso creas colinas y montañas cada vez que quiere una nueva base? Usé el Kuchiyose no Jutsu como ejemplo, no es exactamente lo mismo. Resopló. De todos modos, probablemente se parezca más al Kawarimi, solo que, a larga distancia. Hizo una pausa. Y convocado. Entonces, si entiendo esto, Orochimaru tiene una manera de intercambiar dos cosas de volumen masivo entre sí desde grandes distancias para mover bases precreadas a su posición y arrojar las materias primas de regreso a donde se construyó la base, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo usa para enviar mensajes entre bases al instante? ¿Acaso ya ha intentado ver si se puede usar con personas? Eso es, bueno. Y, lo más importante, si puede hacer eso, ¿por qué carajo? Giró 90 grados y señaló el agujero que todavía estaban cavando. ¿No lo estamos usando para reducir las posibilidades de que nos descubran? No tenemos ninguna base preparada en este momento. Tiene bases abandonadas. Tiene toneladas de ellas. Cambia una de las bases abandonadas por el suelo aquí. Los científicos intercambiaron otra mirada. Necesitamos, enviarle un mensaje a Orochimaru-sama. Guren miró a los científicos, luego a Ganju y luego a Katsuri. Creo que estoy empezando a entender por qué le dieron este proyecto. Y Saribí asintió con la cabeza en señal de acuerdo.
Los comensales intercambiaron miradas nerviosas, se movían incómodos en los asientos y sus dedos temblaban al tocar el dorso de las cartas. Una sensación general de inquietud se cernía sobre los invitados presentes e incluso el anfitrión parecía estar nervioso. Sai no se dio cuenta o, si lo hizo, no lo demostró. De hecho, no demostró casi nada, lo que puede o no haber sido la razón por la que todos los demás estaban tan desconcertados. Después de 5 rondas, el joven no se había inmutado ni un segundo ante nada de lo que estaba sucediendo en la mesa. Fue completamente antinatural. Hana, inclinada sobre su hombro, sonrió con evidente diversión ante la incomodidad de los demás. Había estado jugando antes, pero había perdido todo lo que quería antes de venir a molestar a Sai. Descubrió que su suerte había resistido mucho mejor que la suya. O tal vez su mirada fija simplemente estaba asustando lo suficiente a su competencia como para que él la intimidara hasta lograr la victoria. De cualquier manera, ella estaba completamente entretenida. ¿Acaso parpadea? Le susurró un hombre a otro mientras se inclinaba hacia él. El hombre con el que habló se apresuró a acercar sus cartas al pecho, lanzando al primero una mirada fulminante antes de volver a mirar a Sai como si hubiera elegido ese momento para parpadear. Quedaría decepcionado. ¿Qué demonios?, murmuró. Pero no hay forma de que eso sea natural. Quizás lo hayan poseído. Debe ser algún tipo de demonio, de otra manera no podría tener tanta suerte. La sonrisa de Hana se ensanchó cuando su sensible oído captó esa parte. ¿Suerte? Sai había tenido en sus manos algunas de las peores manos que había visto en su vida, la suerte no tenía absolutamente nada que ver con eso. Bueno, probablemente. Otra pila de fichas fue empujada hacia adelante y Sai no dudó en subir, empujando su propia pila de fichas sustancialmente más grande hacia el centro. La codicia continuó creciendo en los ojos de su oponente, pero fue contrarrestada por rostros pálidos y sudorosos que se miraron entre sí en busca de señales que Sai no estaba dispuesto, o tal vez simplemente no podía, a aceptar. Con una mueca de disgusto, el siguiente hombre del círculo se retiró, arrojó sus cartas sobre la mesa casi con petulancia y cruzó los brazos con un resoplido. El siguiente hombre hizo lo mismo y el que estaba después de él solo duró medio minuto como máximo, con los ojos oscilando entre sus cartas protegidas y el bote de fichas, antes de que él también se diera cuenta de que no podía permitirse el lujo de seguir jugando contra alguien tan absolutamente seguro de sus propias cartas. No cuando había tanto en juego, de todos modos, su esposa lo mataría. Cuando llegó al hombre que tenía delante, Sai, su mirada contemplativa se movió entre el rostro impasible de Sai, la pila de fichas en el bote, las fichas que le quedaban y su mano. Usó las últimas fichas que le quedaban para igualar y esperar que la mano del hombre pálido y espeluznante fuera tan horrible como lo había sido toda la noche o la suerte le había sonreído como se merecía y le había dado algo bueno. Volvió a mirar su mano mediocre. Todos los demás estaban fuera, eso era lo que había logrado, y ahora solo quedaba él y el joven. El bote ya contenía la mitad de sus fichas. Si igualaba y perdía, se quedaría sin dinero por completo, pero si ganaba, lo duplicaría. Sin embargo, si jugaba a lo seguro, al menos saldría de allí con la mitad de los fondos que había reservado para estas vacaciones y podría ir a buscar otra mesa para intentar tener un poco más de suerte. Al final, ganó el hecho de que todavía le quedaba una semana de vacaciones. Maldita sea, sus cartas se deslizaron suavemente hacia el croupier mientras este se retiraba. Yo también estoy fuera. Los otros hombres movieron la cabeza con decepción, pero había comprensión en sus ojos. Su sonrisa había crecido a tales proporciones que la cara de Hana estaba empezando a doler, pero a ella no le importó mientras alegremente acercaba la pila a Sai, quien había comenzado a juntarlas, listo para esa noche. Sus cartas quedaron abandonadas descuidadamente en su asiento y mientras los dos se retiraban, uno de los hombres extendió la mano para cogerlas, dándoles vuelta con un improperio bastante sucio. Sai no tenía absolutamente nada en la mano. El último hombre en retirarse tuvo un deseo repentino de usar el resto de su dinero para beber lo suficiente para olvidar. Esperaba tener suficiente. Maldita sea, Sai, ni siquiera sabía que jugabas al póker. Fue increíble. ¿Lo fue? Miró por encima del hombro con genuina curiosidad. Sí, claro que sí. ¿Sabes cuánto ganaste? ¿Qué quieres decir? Se detuvo en el pasillo, girándose ligeramente para mirarla mejor y ella se dio cuenta de que todavía hablaba completamente en serio. ¿Te das cuenta de que todas esas fichas representaban dinero real, verdad? Sí, pero es como conseguir fichas para una sala de juegos o algo así, ¿no? Pagas por las fichas para poder jugar.
Más o menos, su primera pregunta fue dónde demonios había encontrado una sala de juegos, pero dejó eso de lado para más tarde. Pero luego los cambias por el dinero que representan cuando terminas de jugar. Oh, parpadeó. ¿Estaba jugando? ¿Qué diablos creías que estábamos haciendo en un casino? Miró hacia atrás y apenas pudo distinguir la habitación con máquinas llamativas y mesas con gente que seguía jugando. Realmente no había estado prestando atención a dónde me arrastraste, pero supongo que eso parece un casino, ¿no? Fue solo el hecho de saber, aproximadamente, cuánto dinero había metido en su bolso en ese momento lo que le impidió intentar estrangularlo con él. ¿Sabes siquiera jugar al póker? ¿Así se llamaba? Simplemente copié a las otras personas en la mesa. Está bien, admitió Ana, tal vez hubo algo más que un poco de suerte involucrada cuando se trató de Sai. De todas formas, ella lo traería de regreso aquí mañana. Ese tipo de suerte era algo que ella estaba más que feliz de aprovechar. Diablos. Tal vez incluso pagaría su comida esa noche. Bueno, probablemente no, pero tal vez después de las ganancias de mañana. Tal vez. Ao sería la primera persona en decirte que no tenía ningún lugar para liderar y eso era porque, a pesar de la experiencia y la costumbre de mandar que tenía, definitivamente no era lo que se podría considerar una persona sociable. Estaba acostumbrado a comandar a sus compañeros shinobi, fuerzas que dedicaban sus vidas a sus misiones y sacrificarían sus vidas en un instante para salvar a sus compañeros de equipo y asegurar la victoria. Cuando otros shinobi estaban fuera de servicio, podían relajarse y volver a integrarse un poco a un estilo de vida civil. La única mentalidad de Ao era la de misión y eso nunca cambió. Afortunadamente, entre la comprensión de Kiri Shinobi de este hecho y el respeto que inspiraba como miembro de tan alto rango de los antiguos rebeldes, esto no representó un gran problema entre sus camaradas. Sin embargo, cuando se trataba de civiles, bueno, en esos casos sus habilidades sociales dieron otro bajón masivo, lo cual fue impresionante en sí mismo considerando lo bajo que ya habían caído. Entonces, ¿por qué Mei pensó que era prudente enviarlo a un pequeño viaje a un pueblo de pescadores sin nombre para ver si estarían dispuestos a comenzar a comerciar con Mami no Kuni de los lobos en nombre de Kirigakure? Ao no tenía la menor idea. Puede que Zabuza no fuera muy bueno en las negociaciones, por eso siempre parecía llevarse la peor parte cuando salía a hacer misiones para financiar a los rebeldes, pero su actitud brusca debería haber evitado que los civiles se esforzaran demasiado y lo habría distraído del hecho de que su hija estaba ocupándose de una misión en solitario. Chojiro, bueno, no había mucho que hacer con el chico tartamudo, pero tal vez la aldea se hubiera compadecido de él y hubiera estado más dispuesta a ayudar por alguna extraña simpatía. Como ver un cachorro callejero al que querían alimentar o algo así. Ao no lo sabría, probablemente habría matado al perro para asegurarse de que no estuviera entrenado o fuera una invocación y habría usado su carne para complementar las raciones de la misión. ¿Quién era él para entender cómo se suponía que funcionaba la mente de un civil? Aún así, Mei le había dado sus órdenes y después de eso no importaba si él entendía por qué, solo que las llevara a cabo con lo mejor de sus habilidades. Los buenos shinobi seguían las órdenes de sus Kage, incluso cuando generalmente eran ellos en quienes sus Kage se apoyaban para pedirles consejos para liderar un país. Uno no estaría del todo equivocado al decir que Mei era el rostro del Kage de Kirigakure y Ao era quien tomaba las decisiones, pero al final Ao todavía veía a Mei como la Kage por completo, como debería ser, y eso significaba que seguiría sus órdenes. Se detuvo al final del camino, con su escolta de un solo shinobi de nivel Genin, más por las apariencias que por cualquier necesidad real considerando su Byakugan, de pie respetuosamente detrás de él, y miró hacia la ciudad que, esencialmente, iba a intentar convencer para que se convirtiera en el centro comercial de Mizunokuni. En retrospectiva, tal vez en lugar de contemplar su situación durante todo el viaje, debería haber dedicado tiempo a pensar en nombres adecuados para esta ciudad. Bueno, en ese momento era más bien un pequeño pueblo, pero crecería, porque temía imaginar cómo los lugareños podrían querer llamarla. No esperaba contarle a Mei que el pueblo de Fisherville o algo igualmente estúpido había aceptado su propuesta. Frunció el ceño por un segundo, lo que solo significó un mayor bajón en sus labios ya fruncidos, y se volvió hacia el más o menos Genin. Bien podría darle algo que hacer. Empieza a pensar en nombres para esta aldea. No sé si ya tienen uno, pero si va a involucrarse directamente con el futuro de Kirigakure, prefiero que sea algo al menos un poco digno. Hola, señor Ao. Técnicamente, Mei quería que llamaran a su gran aldea Shin Kirigakure no Sato y él estuvo de acuerdo con ese sentimiento, pero esa sería la única cosa en la que Ao la desobedeció.
Siempre había sido un shinobi de Kirigakure, incluso como rebelde, y Kirigakure, destruida o no, siempre sería su hogar. Además, era viejo y tenía derecho a ser testarudo y obstinado. Después de pasar semanas abordando un proyecto que cobraría vida gracias a una obra maestra de sellado que hizo la mayor parte del trabajo pesado, y desafió todas las reglas convencionales de Fuinjutsu, tratar de encontrar una forma de resolver un problema diferente sin recurrir al guardián del sello que su ahijado actualmente llevaba resultó ser todo un desafío. Después de todo, podía transformar los sellos en cualquier cosa, y considerando el hecho de que Fuinjutsu ya podía lograr cosas completamente imposibles para cualquier otra familia de Jutsu e incluso las propias ciencias retorcidas de Orochimaru, esa era una muleta demasiado fácil de usar. Fue por esa razón que Orochimaru estaba haciendo todo lo que podía para evitar idear un plan que involucrara a Shellkeeper en gran medida o, preferiblemente, en absoluto. Desgraciadamente no había tenido mucha suerte. Es cierto que sospechaba que eso se debía al hecho de que ya estaba tratando directamente con otro sello y, en general, la única forma adecuada de interactuar con los sellos era utilizar otros sellos. Claro, eso significaba que podía utilizar Fuinjutsu, pero incluso si era un maestro de Fuinjutsu, probar un nuevo sello en uno que ya contenía 2 Biju era el tipo de riesgo que no estaba dispuesto a correr, especialmente cuando estaba en su amado ahijado. Si iba a utilizar Fuinjutsu para eso, estarían usando a Shellkeeper, maldita sea, porque al menos así podría estar seguro de la relativa seguridad de Naruto. Sin embargo, todavía tendría que planificar qué haría exactamente el sello para lograr su objetivo, y eso era algo con lo que ya había jugado, pero todavía no estaba realmente seguro de cómo sacar a los Biju del sello sin realmente salir de él. Si pudieran manifestarse, al menos sus conciencias, en porciones más pequeñas de chakra, sería tan simple como liberar pequeñas cantidades del sello y dejar que lo moldearan en las formas deseadas. Más allá del hecho de que, hasta donde él sabía, la cantidad de chakra Biju requerida antes de que pudieran tomar forma era sustancial, tampoco hizo nada para proteger a los Biju parcialmente liberados de ser capturados y sellados por alguien, no es algo que complacería a Naruto en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo podría exponerlos al mundo con el que querían interactuar y al mismo tiempo garantizar una protección innata que evitaría que fueran robados de su Naruto-kun? ¿Quizás algún tipo de marioneta que pudieran controlar? Podría usar sellos en un cadáver, algo nuevo, tal vez un sacrificio, y tendría que encontrar una manera de preservar adecuadamente el cuerpo a menos que quisieran hacer un nuevo sacrificio cada vez que extendieran su conciencia desde el sello, para darles control y tal vez vincular su sistema nervioso a ellos para que pudieran sentir lo que sentía. Tenía algunos titiriteros que estaban muy familiarizados con la construcción de cuerpos y el propio Sasori había convertido cuerpos humanos en marionetas, ¿no? Entre ellos y el equipo médico de Kato-san, incluida Tsunade, seguramente Orochimaru podría encontrar una manera de hacer un cuerpo personalizado desde cero, ¿no? Y si el cuerpo que hizo pudo permanecer preservado entre no ser usado y el hecho de que nunca estaría realmente vivo, ¿no sería también el cuerpo anfitrión perfecto para que lo usara entre la adquisición de rasgos útiles con su Furfushi no Jutsu? Mejor aún, si el cuerpo no necesitaba comer ni respirar, ¿no lo convertiría en una opción aún mejor para su anfitrión? Eso ni siquiera consideraba que podía adaptarse perfectamente a cualquiera de los deseos de Naruto para hacer un cuerpo del que el joven Daimyo no pudiera apartar las manos. Esa fue una buena razón para seguir con esta opción. Con suerte, el hecho de que los cuerpos nunca hubieran sido poseídos por nadie más también significaría que no lo rechazarían, pero en el caso de que lo hicieran, seguramente él, Orochimaru, el científico más grande que jamás haya vivido, podría encontrar una manera de construir un cuerpo que ya estuviera en sintonía con él, ¿no? Esta idea parecía mejorar a cada segundo, especialmente porque significaba que también podía crear un cuerpo para Naruto. Su inmortalidad compartida estaba tan cerca que prácticamente podía saborearla. Su sabor era exquisito. Tsunami-san. La mujer en cuestión levantó la vista de una caja que estaba medio llena. Estaba segura de que la habían llenado hasta el tope el día anterior, pero faltaban suficientes como para alimentar a todo el piso superior y sabía a ciencia cierta que les habían servido un salteado de cerdo picante. Quizás una parte se había guardado en la despensa de forma incorrecta. Tendría que revisarla y volver a comprobarlo más tarde si podía encontrar el tiempo. ¿Necesitabas algo, Rikabe? Preguntó Tsunami. Estoy en medio de los recuentos. Ah, lo siento, Tsunami-sama, solo tenía curiosidad por algo.
Por supuesto, Rikabe también había sentido curiosidad recientemente por el hecho de que Tsunami aparentemente había desaparecido en el segundo en que ella, Kiyake y Ajirita decidieron interrogar a la mujer sobre el daimyo y su familia. Era casi como si ella lo supiera y los estuviera ignorando a propósito para evitarlos, pero eso era absurdo, ¿verdad? La señora del palacio miró la caja sospechosamente vacía y el portapapeles en el que había estado contando el inventario antes de sacudir la cabeza y dejarlo en el suelo. Técnicamente, ese era el deber del personal de cocina de todos modos. A ella solo le gustaba comprobar 2 veces para asegurarse de que todo estuviera en orden para Tsukuyomi-sama. Seguramente podría dedicar unos minutos para ayudar a una de sus chicas, y eso probablemente iría más allá de devanarse los sesos sobre cosas que no eran suyas. Supongo que puedo dedicarme unos segundos. ¿Cuál era tu pregunta? Se trata solo de Tsukuyomi-sama y el príncipe, comenzó con cierta cautela, prestando mucha atención a la expresión de la mujer mayor para ver si terminaba sobrepasando los límites. Lo último que quería era terminar poniéndose del lado malo de su superior directo al preguntarle algo equivocado. Bueno, no, lo último que quería era llamar la atención de Tsukuyomi, ya fuera positiva o negativa, pero la ira de Tsunami estaba en segundo lugar. Bueno, toda su familia, en realidad. Solo estoy teniendo problemas para entender cómo se relacionan ciertas personas entre sí y qué las convierte en personas aquí en el palacio. Con suerte, Tsunami interpretaría eso como que quería asegurarse de no ofender accidentalmente a alguien o algo de esa naturaleza y no como curiosidad de sirvientes chismosos o la recopilación de información para su eventual partida de Nami no Kuni. Rikabe quisiera evitar sospechas, gracias. Tsunami frunció el ceño ligeramente, ya sea porque no le gustaba la pregunta o porque estaba en una posición similar que Rikabe realmente no podía determinar, antes de finalmente elegir su respuesta. La familia de Tsukuyomi-sama es complicada, por lo que tengo entendido. La Casa de los Lobos es la primera casa noble de Inokuni, o de cualquier otro país, en realidad. Estar formada por individuos que no tienen parentesco de sangre o que no están legalmente vinculados entre sí. Creo que sería seguro decir que Tsukuyomi-sama y los lobos no se preocupan por la relación física cuando se trata de determinar su familia. Entonces, lo que estás diciendo es que el príncipe no es en realidad el hijo de Tsukuyomi-sama. Tsunami parpadeó sorprendido. Bueno, no, por supuesto que no. Tsukuyomi-sama es solo unos pocos años mayor que Gaara-sama. Ah, ¿sí? Eso era una novedad para Rikabe. Por supuesto, ella no había tenido la oportunidad de ver al daimyo todavía, ninguno de ellos lo había hecho, hasta donde ella sabía, así que era comprensible. Se lo había imaginado mayor, pero era difícil pensar que el daimyo no fuera mucho mayor que el príncipe, cuando eso lo situaba en algún momento de su adolescencia. No creía que hubieran ascendido al puesto tan jóvenes. Por otra parte, no era como si ya hubiera habido alguien más en el puesto, así que tal vez era natural que él tuviera que ascender y llenar la vacante a pesar de su corta edad. Probablemente, el hecho de que él fuera quien se hiciera cargo del país también contribuyó a ello, supuso. No me había dado cuenta. Sí, asintió Tsunami. Probablemente podrían ser hermanos, en realidad, pero Gaara lo admira como a un padre. Hizo una pausa y miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie más se hubiera colado en la despensa mientras hablaban. Ay, bueno, puede que haya oído hablar de que Tsukuyomi-sama tiene algún tipo de relación con la madre de Gaara. Son solo rumores, por supuesto, enfatizó. Pero si es verdad, Gaara puede terminar convirtiéndose en el hijastro de Tsukuyomi. Ah, entonces supongo que es bueno que Gaara ya lo vea como un padre. Tsunami sonrió radiante. Sí, exactamente. Es dulce que ya estén tan cerca. Sí. Personalmente, Rikabe pensó que era más preocupante que dulce, principalmente el hecho de que la madre de Gaara posiblemente estaba en una relación con alguien solo unos años mayor que su propio hijo, pero no estaba dispuesta a decirlo en voz alta. Entonces, la rubia que está cerca de Gaara es su hermana, ¿verdad? Ah, sí, Tsunami dejó caer los labios mientras pensaba. Creo que sí. ¿Entonces ella es una princesa? Oh, bueno, realmente no estoy segura. Gaara-sama es el príncipe, Tsukuyomi-sama ha sido muy claro al respecto, pero no ha dicho nada sobre Temari-san. Tsunami parecía ligeramente incómoda mientras respondía, sus ojos se negaban a encontrarse con los de Rikabe, y era bastante obvio que la mujer sabía un poco más de lo que estaba compartiendo. El hecho de que estuviera escondiendo algo merecía la pena investigarlo, con delicadeza, por supuesto.
Tsunami estaba dispuesta a compartir al menos algo con ella. Rikabe no quería presionar demasiado para obtener una recompensa que podría ser muy pequeña y perderla por completo. Entonces, ¿él también es su padre? Rikabe podría haber esperado muchas respuestas a esa pregunta. El rubor bastante brillante de Tsunami no había sido una de ellas. Tsunami desterró los pensamientos poco inocentes y trató de centrarse en los hechos en lugar de en una imaginación hiperactiva y bastante inapropiada. Por lo que tengo entendido, si Temari-san no tiene también una relación de algún tipo con Tsukuyomi-sama, entonces desea tenerla. ¿Eh? Espera. Rikabe levantó las manos como si quisiera protegerse de la respuesta de Tsunami. ¿Me estás diciendo que Tsukuyomi-sama se acuesta con la madre y la hermana del príncipe? ¿Lo sabe? Tsunami pareció entrar en pánico por un momento. No te dije nada, enfatizó. Solo mencioné algunos rumores comunes que habían estado apareciendo dentro del palacio. Después de otra mirada para asegurarse de que aún conservaban su privacidad, continuó. Y sí, estoy bastante segura de que Gaara-sama está más que al tanto. Ya tiende a llamar a su hermana madre, por lo que no parece tener problemas con eso. Rikabe permaneció en silencio durante casi un minuto entero. ¿Esta familia está realmente desordenada, no? No es un lío, la señora de la casa saltó en defensa de la familia real. Solo, complicado, como dije antes. Los lobos no ponen tanto énfasis en las relaciones de sangre, así que cuando conectas a personas que han decidido sus propias relaciones con otras a través de la sangre, las cosas se vuelven complicadas. ¿Te gustaría agregar al hermano de Gaara a esto? Sí, exactamente. ¿O su verdadero padre en anime? Sí. Exactamente así. Ni siquiera estoy seguro de si Tsukuyomi-sama se ha reunido con ellos o de qué relación considera él que tienen. Tendrías que preguntarle esas respuestas. ¿Pero realmente estaría dispuesto a dárselas? Cuestionó Rikabe, inclinando la cabeza con curiosidad. Si realmente era tan fácil, tal vez debería haber subido al piso superior, haber encontrado su oficina y haber llamado a su puerta. Bueno, tal vez no. Probablemente no hubiera apreciado la interrupción. Tal vez haber dejado caer su propia carta en la pila que le habían traído los lobos hubiera sido un mejor método. ¿Dispuesto? Sí, no veo por qué no. Tsunami dudó un momento. ¿Capaz? Bueno, creo que ese es otro asunto. No estoy seguro de que ni siquiera él conozca todas las relaciones de las que ha formado parte de una forma u otra. ¿Quieres decir que se vuelve más complicado? Tsunami se rió. Oh, mucho más, y solo sé fragmentos. Ni siquiera hemos hablado de sus parientes de sangre o de la pelea entre Mikoto-san y Kakashi-kun por ser su padre y no me hagas hablar de ese chico pálido. Los lobos dicen que él es el padrino o la madrina, pero ahora mismo no parece mayor que el propio Tsukuyomi-sama. La señora realmente no estaba bromeando cuando dijo que las cosas eran complicadas y el inminente dolor de cabeza de Rikabe la hizo repensar si saciar su curiosidad realmente había valido la pena al final. Ella ya estaba fuertemente inclinada hacia el no. Dioses, iba a necesitar un trago. ¿Le quedaban células de Shoda y de algunos de sus experimentos anteriores? Habían crecido y se habían adaptado bastante bien, quizás tenían el potencial de ser moldeadas para hacer crecer un cuerpo entero. Todavía quedaba la cuestión de controlar cómo se formaba ese cuerpo, pero en este punto cualquier progreso valdría la pena. Si algunos de esos experimentos anteriores hubieran sido más fructíferos, podría haber tenido un usuario de Mokuton, Enge, y luego producir un clon de madera. Eso podría haber funcionado bastante bien. Los pensamientos de Orochimaru fueron interrumpidos por un golpe a su puerta de alguien que no se molestó en esperar antes de abrir. Se dio la vuelta en su silla para atacarlos, pero se mordió la lengua cuando vio la máscara de lobo. No estaría bien gritarles a los hijos de Naruto, especialmente si estaban allí por órdenes suyas. Una carta, Orochimaru-san. Le tendieron el sobre y Orochimaru sintió que una ceja se alzaba en señal de interrogación. Era extraño que los lobos fueran los que le entregaran su correo. Como para responder a su pregunta no formulada, el lobo habló. Proviene del proyecto de Yuno Kuniganju. Ah, eso lo explicaría. Si necesitaban preguntarle algo, significaba que era importante para la tarea que les había encomendado Naruto. Muy bien. Por supuesto, no pasó desapercibido que su correo ya había sido abierto por Naruto o por uno de los lobos.
Su apuesta estaba en lo último, pero de cualquier manera, había una buena posibilidad de que Naruto ya estuviera al tanto del contenido de la carta. Ni siquiera podía estar enojado por eso. Arrancándola de los dedos de Wolve con un ausente gracias, sacó la carta del sobre y la leyó rápidamente, preguntándose de repente por qué no había pensado en usar su método habitual de establecer bases para servir mejor a su príncipe carmesí. Tomó nota de que también podría pedir prestado este Ganju a Naruto más adelante. Algunas de las otras ideas que mencionaron sus científicos ciertamente valían la pena analizar, y si el hombre podía generar ideas similares para algunos de sus otros proyectos, no había forma de saber el tipo de progreso que Orochimaru podría lograr en las próximas décadas. Tal vez si tuviera mucha suerte, este lobo también podría encontrar ideas viables para su pequeño problema corporal, pero tal vez eso fuera ser demasiado optimista. Después de todo, Orochimaru no podía resolver todos sus problemas usando a Naruto o sus lobos. Al menos, ya sabes, la mayoría de ellos. Mirando sus notas para su proyecto actual, dejó escapar un suspiro antes de guardarlas. Lo iban a necesitar personalmente para esto, ya que lo último que quería era que sus subordinados capaces de convocar una de sus bases cuidadosamente preparadas salieran corriendo y montaran una en un intento de esconderse de él. Los encontraría a su debido tiempo, pero todo el asunto terminó volviéndose irritante. Es por eso que solo cometió ese error una vez. También tendría que determinar qué base trasladaría a Yuno Kuni para que sirviera como base inicial de Naruto mientras continuaban las obras en su antigua base submarina. Orochimaru no tenía ninguna base nueva lista sin colocar, que él supiera, de todos modos. Tendría que comprobarlo también, así que una de sus otras bases menos utilizadas tendría que ser suficiente. Parecía que un pequeño viaje sería lo indicado para poder inspeccionar varios prospectos, pero al menos eso también le daría la oportunidad de ver si efectivamente tenía alguna de las células de Shodai escondidas en algún lugar para no ser una completa pérdida de tiempo. No es que nada que favoreciera la voluntad de Naruto pudiera ser una pérdida de tiempo, pero revisar bases que no serían adecuadas para su amado príncipe ciertamente tampoco ayudó mucho a su príncipe. No, solo mover una base sería suficiente para lograrlo. Ahora la única pregunta era si le informaría a Naruto dónde y qué estaba haciendo, solo en caso de que lo necesitara en los próximos días, o si lo mantendría en secreto para sorprender a su príncipe con una base lista para ser trasladada. Volvió a mirar la carta que no había abierto y la respuesta parecía bastante obvia. Naruto lo sabía o lo sabría en función de si el lobo había pasado primero por su habitación o por la oficina de Naruto, así que intentar sorprenderlo con ella no era muy probable que tuviera mucho éxito de todos modos. Además, le daría otra oportunidad de estar en presencia de su príncipe y eso siempre ganaba. Una mirada hacia la puerta mostró que el lobo todavía estaba allí, probablemente esperando a ver qué haría, e hizo un gesto con la mano derecha. Me iré de inmediato para ocuparme de esto. Ve a buscar al verdadero Naruto para que pueda informarle de mi partida. Aparentemente satisfecho con esa respuesta, el lobo asintió y se fue, cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic. Considerando que la oficina de Naruto estaba al otro lado del palacio y su dormitorio estaba solo un poco más abajo en el pasillo, Orochimaru calculó que tenía alrededor de 1 minuto y medio para empacar. Afortunadamente, también era un Sannin, lo que significaba que realmente no necesitaba mucho. Además, tampoco había traído nada consigo en primer lugar, y tenía muchas de sus cosas esparcidas por sus distintas bases. Esa idea de usar su Kawarimi no Jutsu modificado para objetos probablemente sería valiosa solo por esa razón. Siempre era un fastidio olvidar cosas en diferentes bases porque estaba ocupado con varios planes y proyectos. La suposición de que podría tener una base en múltiples ubicaciones físicas era errónea, pero Orochimaru ciertamente podía ver el atractivo de eso. Ese tendría que convertirse en uno de sus proyectos de mayor prioridad solo por la mera conveniencia de hacerlo. Realmente necesitaba sacarle el cerebro a Ganju más tarde. Guardando solo sus notas más sensibles, confiaba en Naruto pero no podía decir lo mismo de todos en el palacio, estaba considerando si debía o no llevarse las pieles de Naruto con él cuando el lobo regresara. Está en su habitación, Orochimaru-san. Definitivamente no era de esperarse, Orochimaru se habría sorprendido si la respuesta hubiera sido otra que su habitación o su oficina. Probablemente deberían sacarlo más del palacio. Bueno, dijo ellos, lo que realmente quiso decir fue subordinados o, más precisamente, no él mismo. Tendría que hablar de eso con Mai o con alguno de los otros en algún momento. Gracias. Por supuesto, Orochimaru-san. Con un movimiento de cabeza, el lobo se apartó de la puerta y se puso fuera del campo de visión inmediato de Orochimaru.
Cuando llegó a la puerta, el lobo ya no estaba a la vista, sin duda había regresado a sus deberes antes de que llegara la carta. Pasos más cortos de los que hubiera preferido, Orochimaru no podía esperar a estar en un cuerpo más grande de nuevo, consumieron la distancia entre Orochimaru y la habitación de su ahijado y se agachó con cuidado entre los nativos de Suna mientras salían de la habitación del príncipe. Tomó nota cuidadosa del hecho de que Temari estaba con ellos, más que consciente de que ella también había comenzado a compartir la cama de su príncipe en ausencia de Orochimaru. Intentó centrarse en el hecho de que las necesidades de Naruto estaban siendo satisfechas por encima de sus propios celos internos y, por lo general, lo logró. Afortunadamente, el hecho de que ella estuviera allí reducía las posibilidades de que Naruto estuviera ocupado en ese momento. Cuando entró en la sala de estar privada de Naruto y luego abrió la puerta del dormitorio, se dio cuenta de que la cantidad en que se habían reducido esas posibilidades era insignificante en el gran esquema de las cosas cuando tenía dos de sus serpientes, incluso si una era anterior, bajo el techo del daimyo. Los ojos marrones se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la cabeza de Tayuya se levantó del pecho desnudo de Naruto y las sábanas se subieron hasta su pecho. A ella no le importaba cuando Orochimaru era mujer, de hecho, se había sentido bastante atraída por ese cuerpo, pero Tayuya realmente no se sentía cómoda siendo observada por la forma de Uchiha Sasuke. Naruto, por otro lado, permaneció completamente despreocupado, lo que, ciertamente, podría haber sido en parte debido al hecho de que su modestia había permanecido cubierta por sus sábanas y una Tayuya sobre él, pero incluso entonces Orochimaru ya lo había visto todo antes. No con el Sharingan, por supuesto, pero tampoco estaba activo ahora. Sin embargo, las posibilidades de que Orochimaru activara su Sharingan, incluso sin saberlo, al ver a su ahijado expuesto, era algo que se ignoraba cuidadosamente. Naruto todavía tenía lobos que se metían en su cama cuando estaba vacía, por raro que fuera en estos días, a todas horas y cuando estaba en diversos estados de vestimenta. Había perdido cualquier necesidad real de modestia hace años. Orochimaru-sama. Tayuya se apresuró a correr, buscando con la mirada la salida más cercana. La ventana estaba al otro lado de la habitación, por desgracia, y estaba bastante segura de que Orochimaru era lo suficientemente rápido como para que ella no llegara primero, por costumbre. El hombre había sido un poco susceptible con los que rodeaban a su amado ahijado y, aunque Tayuya originalmente tenía su bendición para atender las necesidades de Naruto, estar atrapado en el cuerpo del Uchiha y no poder ser tan íntimo como le gustaría con el joven daimyo no le hacía ningún favor al Sannin. Si no estuviera preocupada por la posibilidad de que su gatillo de horquilla se disparara y se convirtiera en su próximo experimento o, más probablemente, en su cuerpo inmediato, podría haber considerado la ironía de que finalmente obtener lo que había estado buscando durante tanto tiempo había demostrado ser más una maldición que algún tipo de bendición para el hombre. Ella fue lo suficientemente inteligente y autoprotectora como para guardar silencio al respecto. Tayuya, dijo el nombre, que prácticamente ronroneó, lo que resultó un poco perturbador para ella oírlo viniendo del Uchiha. Se había adaptado mucho mejor a su última voz. Veo que estás trabajando duro. Eso, Tayuya hizo una pausa. En realidad no sabía cómo responder a eso. En realidad no era algo que ella considerara trabajo, lo disfrutaba demasiado como para eso, pero si decía que no era trabajo, no estaba cumpliendo con su deber y si decía que era trabajo prácticamente estaría hablando mal del príncipe carmesí de Orochimaru justo enfrente del hombre. Ninguna de esas cosas era lo mejor para ella, honestamente, y por la forma en que la sonrisa divertida de Orochimaru se extendió por los labios del Uchiha, dioses, ella estaba casi tan ansiosa como Orochimaru porque el hombre pasara a un nuevo cuerpo. Por extraño que fuera admitirlo, sabía que él estaba completamente consciente de su situación actual. Me ha estado haciendo compañía, la voz de Naruto acudió en su ayuda. ¿Había algo que requiriera mi atención, Orochimaru? Una sonrisa divertida se convirtió en un puchero casi petulante cuando la diversión del hombre torturando a sus subordinados se vio interrumpida, pero no estaba dispuesto a hablar en contra de su amado ahijado. Solo quería avisarte personalmente que estaré ausente por un tiempo. Hay algo que requiere mi atención. Naruto asintió. Por supuesto, encárgate de tus asuntos, Orochimaru. Agitó una mano en un gesto de desdén perezoso, como para decir que Orochimaru no necesitaba su permiso para hacer lo que había que hacer. Lo cual, por supuesto, era completamente exacto, pero los tres sabían que Orochimaru consultaría con Naruto antes de hacer la mayoría de las cosas, solo para asegurarse de que no fueran en contra de algo más que el joven daimyo pudiera tener en marcha. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo en caso de que te necesiten?
Eso hizo que Orochimaru se detuviera al darse cuenta de que realmente ya no sabía nada. Antes era tan fácil como enviar a uno de los hijos de O, pero ahora que la relación entre ellos y Naruto estaba en crisis, eso no era realmente una opción. Podía proponer que Naruto firmara el contrato de la serpiente, pero tenía la sensación de que su príncipe no lo aceptaría. La pausa del Sannin, aunque breve, le dijo a Naruto todo lo que necesitaba saber. Ya veo. Muy bien, ocúpate de lo que necesites. Estaremos aquí por un tiempo más. Orochimaru casi canceló todo su viaje en ese momento, pero al final esto era por Naruto y el proyecto que había ordenado que se hiciera. Solo tendría que asegurarse de ser rápido para poder regresar al lado del príncipe antes de que realmente lo necesitaran. Su lucha se alivió aún más cuando Naruto le dirigió una mirada cómplice y lo liberó de su carga. No puedo imaginar que sea agradable estar en una posición en la que debes tratar de cumplir con tus deberes solo para que ambas respuestas se queden cortas. Su mirada se movió directamente hacia Tayuya y Orochimaru comprendió que lo estaban reprendiendo por sus acciones anteriores. Casi se sorprendió del alivio que sintió al oír eso. Era mejor una lección que hiriera su orgullo que una prueba de devoción a su príncipe en la que no pudiera superarla. Lo entiendo, Denka-sama. El hombre con cuerpo de niño se inclinó por la cintura en una profunda reverencia. Recibe mis más sinceras disculpas. No necesito tus disculpas. Por supuesto que no, él no había sido el afectado, pero ambos sabían que Orochimaru no podía disculparse con uno de sus subordinados. Orochimaru ofreció la segunda mejor opción mientras dirigía su atención a Tayuya, enderezándose de nuevo. Tu devoción a tus deberes ha sido admirable, Tayuya, enorgulleces a Otogakure. Por supuesto, Orochimaru-sama. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero sabía a ciencia cierta que no se había vuelto a quedar dormida. Naruto asintió satisfecho. Era suficiente. Ve, Orochimaru, regresa cuando todo esté solucionado. Sí, Denka-sama, volveré tan pronto como pueda. Dando media vuelta, Orochimaru se despidió, resolviendo en silencio atormentar a los subordinados que no contaban con el favor de Naruto. O, al menos, hacerlo cuando no estuvieran en presencia inmediata de Naruto. Ese había sido, en retrospectiva, un error bastante vergonzoso que no estaba dispuesto a repetir. Tal vez se habían apresurado demasiado al deshacerse de Zaku. Era alguien que conocía a ciencia cierta y a Naruto no le importaría que lo atormentara según el deseo de su corazón, aunque ese hecho podría no valer del todo los dolores de cabeza que Zaku tendía a causarle. Fin del capítulo.